Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre cuándo poner el primero, el segundo e incluso el tercer nido a los canarios. Si te interesa el tema, quédate, que empezamos. A la hora de poner el nido a los canarios, debemos diferenciar entre 2 y 3 etapas dependiendo del desarrollo de la cría. Una primera etapa, que correspondería al inicio de la cría, es decir, a la puesta del primer nido. Una segunda etapa, que pertenecería a la puesta del segundo nido. Y por último, en algunas ocasiones una tercera etapa, que sería la puesta de un tercer y último nido, antes de que los pájaros comiencen el periodo de muda. Y dependiendo siempre de las condiciones, ya que no en todos los casos podemos colocar un tercer nido a los canarios. En primer lugar, los criadores, por decirlo de alguna manera, tenemos dos opciones o formas a la hora de colocar el primer nido. Bien colocarlo, nada más juntar al macho con la hembra, o bien esperar unos días a que los pájaros se acostumbren a estar el uno con el otro y se produzcan los primeros apareamientos, para posteriormente colocarles el nido junto con el material para la cría. Ambos métodos son correctos, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, y depende mucho de los gustos de cada criador y sobre todo de la experiencia. La ventaja de colocar el primer nido, nada más juntar a la pareja, es que los propios pájaros pues van a ir construyendo el nido poco a poco, aunque la desventaja es que si la hembra se empieza a echar en el nido y pasa gran parte del día dentro de él, podría haber problemas de apareamiento, ya que el macho para inseminarla tendría que aparearse en el nido. Mientras que por el contrario, si el nido se lo colocamos a los 2 o 3 días de haberlo juntado, cuando vemos que la canaria busca material para hacer el nido, es decir, que busca por la jaula pequeñas plumas, tiras de papel, etc., una de las ventajas que se consigue es garantizar en cierta medida que los primeros apareamientos sean efectivos, ya que al no estar la hembra dentro del nido, este no supone un problema para el macho a la hora de fecundar correctamente a la hembra. Y además, utilizando esta segunda opción, aparte de ahorrar en material para la cría, vamos a mejorar sobre todo la higiene del aviario, ya que conseguiremos que los pájaros no tiren demasiado material, especialmente pelo de cabra, que es uno de los muchos problemas que tienen algunos aviarios durante la cría. De la misma manera que en el caso anterior, para colocar el segundo nido, también podemos hacerlo de dos formas. Una primera forma sería esperar a que los pichones de la primera nidada coman todos perfectamente por sí solos, aunque utilizando este método corremos el riesgo de que pueda aparecer picaje, ya que si los padres sienten la necesidad de hacer una nueva puesta, puede que comiencen a arrancarle las plumas a los pichones. O bien, otra forma sería esperar aproximadamente unos 20 días, dependiendo del desarrollo de los pichones, a que estos salten del nido y una vez que lleven varios días descubriendo la jaula, separarlo de los padres con una rejilla y colocarle a la pareja el segundo nido junto con el material. De esta manera, los padres podrán seguir alimentando a sus crías a través de la rejilla y no solo evitaremos que los canarios arranquen las plumas a sus crías, sino que también garantizaremos que la pareja tenga la intimidad suficiente para el apareamiento y que la segunda puesta se pueda desarrollar correctamente, puesto que si no separamos a las crías y colocamos el segundo nido a la pareja, los pichones podrían ensuciar el nido, romper los huevos o molestar a la hembra durante la incubación, provocando que los huevos se aborten o incluso que la hembra abandone directamente la segunda puesta. Y por otro lado, también podemos colocar un segundo nido por motivos de higiene. De hecho, muchos criadores, entre los que me incluyo, por motivos de higiene nos gusta cambiar el nido varias veces durante una misma puesta para prevenir problemas de ácaros, piojillos, hongos, bacterias o incluso problemas en las patas y en las plumas de los pichones. Por lo que dentro de una misma nidada podemos ir cambiando el nido por uno nuevo, pasando siempre los pichones de uno a otro y colocándolo en el mismo lugar para evitar que aparezcan estos problemas que he ido mencionando anteriormente. Y en tercer lugar, una vez finalizada la segunda puesta, podemos colocar el tercer nido y realizar una tercera si las condiciones lo permiten. Y cuando hablo de condiciones, me refiero tanto a las climatológicas, es decir, que el tiempo aún sea favorable para la cría y no haga un calor excesivo que pueda afectar a la incubación de los huevos y al correcto desarrollo de los pichones, como al propio estado de los pájaros, es decir, que los canarios estén fuertes, sanos, en cero, con predisposición para realizar una nueva puesta. Y por supuesto, que no hayan comenzado la muda, ya que como sabéis la muda es justo lo contrario a la cría. De ahí que muchos criadores únicamente hagamos 2 puestas al año por cada pareja para evitar problemas de huevos abordados en las últimas puestas, huevos claros, muertes de pichones en el nido a consecuencia del calor, aparición de posibles hongos y bacterias en los alimentos frescos o en la pasta de cría húmeda que le aportemos, comienzo de muda tardía a consecuencia de la cría, etc. En definitiva, que intentamos alargar tanto la cría, que al final los pájaros no hacen una buena muda y pueden acarrear problemas el resto del año, llegando incluso a no estar en buenas condiciones para la temporada de cría del año siguiente.
Por lo tanto, lo más recomendable es siempre hacer 2 puestas y colocar un tercer nido solamente en casos puntuales, cuando se cumplan las condiciones necesarias y cuando la pareja muestre predisposición para ello. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros por si les puede servir. Si tienes algún tipo de duda, me la puedes dejar debajo en comentarios y te la responderé en la mayor brevedad posible. Aprovecho, si eres nuevo en el canal, para invitarte a que te suscribas para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.